Cuando Naiche encontró a la joven desplomada entre los pinos cubiertos de escarcha, con las manos ensangrentadas, los labios azules y marcas de cadenas en las muñecas, supo dos cosas con certeza: que alguien vendría a buscarla y que ese alguien no aceptaría un no por respuesta. Hola. Esta historia te estremecerá hasta el alma. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas. Dale like si crees en la justicia verdadera y suscríbete porque aquí contamos historias que te harán sentir cada palabra. Ahora sí, déjame llevarte a las montañas donde el honor todavía significa algo. El viento del norte soplaba con furia aquella tarde de enero, arrastrando copos de nieve tan finos que cortaban la piel como cristales rotos. Naiche cabalgaba despacio por el sendero estrecho que serpenteaba entre los cañones, con el rostro curtido oculto bajo el ala de su sombrero de fieltro oscuro y una manta gruesa de lana sobre los hombros anchos. El frío no le molestaba. Hacía mucho que nada le molestaba realmente. Así había sido su existencia desde hacía 5 inviernos largos: silencio absoluto, soledad elegida y la compañía breve de su caballo, un alazán viejo y sabio que conocía el camino de regreso a la cabaña mejor que su propio dueño. Naiche no buscaba nada esa tarde. Tampoco esperaba nada. Solo había salido a revisar las trampas que tenía dispersas por el bosque, recoger algo de leña seca y regresar antes de que la tormenta que se veía venir desde el horizonte convirtiera el mundo en un manto blanco impenetrable. Pero ese día, el caballo se detuvo en seco. Naiche levantó la vista, alerta. Su mano se deslizó instintivamente hacia el cuchillo que llevaba atado al cinturón de cuero gastado. A unos 30 pasos adelante, entre los troncos blancos de los álamos desnudos y el suelo cubierto de nieve virgen, había algo que no pertenecía al paisaje invernal. Una forma oscura, quieta, demasiado quieta. Naiche desmontó sin hacer ruido, con movimientos lentos y precisos que había perfeccionado durante años de caza y supervivencia. Se acercó con las botas hundiéndose en la nieve fresca, dejando huellas profundas detrás de él. El viento le golpeaba el rostro, pero sus ojos entrenados no se apartaban de aquella figura inmóvil. Era una mujer. Estaba tendida de costado sobre la nieve, encogida en posición fetal como un animal herido que busca protegerse del mundo. Su cabello negro y largo estaba pegado a su rostro por la mezcla de nieve derretida y sangre seca. Vestía solo un camisón de algodón rasgado, demasiado delgado para sobrevivir ni siquiera una hora en ese clima mortal. Sus pies descalzos ya no tenían el color rosado de la vida, eran grises, casi azules. Tenía marcas visibles en los brazos desnudos, moretones antiguos de color amarillento mezclados con otros más recientes, todavía púrpuras y violentos. Naiche se arrodilló junto a ella, sin tocarla todavía. Observó. Buscó señales. Luego, con cuidado, colocó 2 dedos sobre su cuello, justo debajo de la mandíbula. El pulso estaba ahí, débil como el aleteo de un pájaro moribundo, pero constante. Viva. De repente, ella abrió los ojos de golpe. Naiche vio en esa mirada algo que lo sacudió por dentro. Algo que no había visto en mucho tiempo. Terror. Puro. Absoluto. Primitivo. Era la misma expresión que tenían los ciervos cuando quedaban atrapados en las trampas de hierro. Esa combinación devastadora de dolor, pánico y resignación. Listos para morir, antes que para confiar. «No te haré daño», dijo Naiche en voz baja, en español, porque la muchacha claramente no era apache. Su voz sonó áspera después de tantos días sin usarla. Ella no respondió. Solo tembló. Todo su cuerpo tembló como una hoja en el viento. Naiche se quitó su manta de lana y la envolvió con ella, cubriendo su cuerpo casi desnudo. Luego la levantó en brazos con cuidado, sorprendido de lo liviana que era, como si estuviera hecha solo de huesos y miedo. Ella no se resistió. No tenía fuerzas para resistirse a nada. La colocó sobre el lomo del caballo con delicadeza. El animal bufó suavemente, sintiendo el peso ligero y el olor a sangre, pero no se movió. Naiche montó detrás de ella, sosteniéndola con un brazo mientras guiaba las riendas con la otra mano. El viento seguía aullando entre los árboles. La tormenta se acercaba rápido. La cabaña estaba a 1 hora de camino hacia el oeste, escondida entre las rocas rojas, al pie de la montaña,
donde el bosque de pinos se volvía tan espeso que casi ocultaba el cielo. Naiche la había construido con sus propias manos, después de abandonar la reserva apache, después de que el dolor lo hubiera empujado hacia el aislamiento total. No quería estar cerca de su gente. No quería recordar. No quería sentir. Cuando finalmente llegaron, la noche ya había caído como una cortina negra sobre el mundo. Naiche desmontó primero, luego bajó a la mujer con cuidado y la llevó adentro. La cabaña era pequeña, construida con troncos gruesos y barro seco. Una habitación principal, con una cama de madera cubierta de pieles de bisonte y venado, una estufa de hierro negra en el centro, una mesa rústica, 2 sillas y poco más. Las paredes estaban desnudas, excepto por un rifle antiguo colgado cerca de la puerta y un arco con su carcaj de flechas. Naiche encendió el fuego rápidamente, alimentando la estufa con leña seca hasta que las llamas crecieron y comenzaron a calentar el aire helado. Luego colocó a la joven cerca del calor, sobre las pieles. Con movimientos cuidadosos y respetuosos, le quitó el camisón empapado, mirando solo lo necesario para no invadir más su dignidad ya destrozada. La envolvió en mantas gruesas de lana, cubriéndola completamente. Ella seguía sin hablar. Sus labios temblaban, pero no por el frío solamente. Naiche calentó agua en una olla de metal hasta que hirvió, luego mojó un paño limpio y comenzó a limpiar las heridas visibles. Había cortes superficiales en las plantas de los pies, hechos por piedras filosas y ramas rotas, como si hubiera corrido descalza por el bosque durante kilómetros. Sus manos estaban raspadas, con las uñas rotas y sucias, pero había otras marcas que no se hacían corriendo. Marcas en las muñecas que parecían de cuerdas o cadenas, marcas en los brazos y el cuello que solo podían venir de manos violentas. Naiche apretó la mandíbula. Conocía esas marcas. Las había visto antes, en los viejos tiempos, en los campamentos, en los fuertes militares, en los pueblos fronterizos. Marcas que dejaban los hombres que creían tener derecho sobre otros seres humanos. Hombres que pensaban que el poder les daba permiso para hacer lo que quisieran. Cuando terminó de curarla lo mejor que pudo, Naiche se sentó en el suelo de tierra apisonada, de espaldas a la estufa caliente, y la observó en silencio. Ella había cerrado los ojos nuevamente, pero él sabía que no dormía. Su respiración era demasiado irregular, demasiado alerta. Estaba despierta, asustada, esperando lo peor. «Descansa», dijo Naiche con voz tranquila. «Aquí estarás a salvo esta noche». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo le incomodaba. Una sensación de peligro que había aprendido a no ignorar durante años de supervivencia. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana pequeña que daba al este. Corrió un poco la cortina de tela gruesa y miró afuera. Lo que vio le heló la sangre más que el viento invernal. Huellas. Huellas de botas. Varias. Recientes. Apenas cubiertas por la nieve fresca que seguía cayendo. Alguien había pasado muy cerca de la cabaña, y esas huellas no seguían un patrón de viaje normal. Iban en círculos, buscando, rastreando. Naiche entrecerró los ojos. Siguió el rastro con la mirada hasta donde la oscuridad se lo permitió. Las huellas venían desde el sur, desde la dirección del pueblo más cercano, un lugar llamado Red Springs que quedaba a 2 días a caballo. Pero también había un rastro que parecía regresar, como si quien había dejado esas marcas hubiera estado explorando, buscando algo específico, o a alguien específico. Cerró la cortina despacio y regresó al centro de la cabaña. Tomó el rifle de la pared, verificó que estuviera cargado y lo colocó cerca de la cama, al alcance de su mano. Luego se sentó de nuevo, esta vez de cara a la puerta de entrada. No dormiría esa noche. No podía darse ese lujo. Las horas pasaron lentas como siglos. Afuera, la tormenta rugía con fuerza creciente. El viento golpeaba las paredes de madera, haciendo crujir los troncos. La nieve se acumulaba contra la puerta. Pero Naiche permanecía inmóvil, escuchando, esperando. Fue cerca de la medianoche cuando la joven finalmente habló. «¿Quién eres?» Su voz era apenas un susurro ronco, quebrado por el miedo y el frío. Naiche la miró. Ella se había incorporado ligeramente, sosteniéndose sobre un codo,
con las mantas apretadas contra su pecho. Sus ojos oscuros brillaban a la luz del fuego. «Naiche», respondió él, simplemente. Ella frunció el ceño, como si el nombre le resultara extraño, pero de alguna forma apropiado. «¿Apache?» Naiche asintió una vez. Ella bajó la mirada hacia sus propias manos temblorosas, procesando esa información. Luego, sin mirarlo, dijo algo que Naiche ya sabía, pero que necesitaba escuchar de todas formas. «Vendrán por mí. Lo sé. No puedes detenerlos». Su voz se quebró. «Son muchos. Y son hombres malos». Naiche la observó en silencio durante un largo momento. Vio el miedo en cada línea de su rostro, en cada movimiento de sus manos. Pero también vio algo más, algo enterrado muy hondo. Fuerza, una fuerza dormida, aplastada, pero no muerta. «Pueden intentarlo», dijo finalmente, con voz tranquila pero firme como piedra. Ella levantó la vista bruscamente, sorprendida por la certeza en su tono. Lo estudió con esos ojos oscuros que habían visto demasiado dolor para alguien tan joven. Trató de encontrar mentira, de encontrar debilidad, de encontrar alguna razón para no creer. Pero Naiche simplemente la sostuvo la mirada, sin parpadear, sin prometer nada más que lo que acababa de decir. Finalmente, ella cerró los ojos de nuevo y se dejó caer sobre las pieles. Un sollozo silencioso sacudió sus hombros. Naiche no se acercó. Sabía que ella necesitaba llorar, que necesitaba liberar, aunque fuera una fracción del horror que llevaba dentro. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, y en algún lugar de esa oscuridad blanca y helada, hombres con intenciones oscuras estaban esperando que pasara la noche, esperando el momento de venir, por lo que creían que les pertenecía, pero no conocían a Naiche. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a un hombre que ya no tenía nada que perder, y que precisamente por eso era más peligroso que cualquier tormenta. La mañana llegó gris y pesada, como si el cielo mismo estuviera cargado de presagios. La nieve había dejado de caer, pero el mundo afuera estaba sepultado bajo un manto blanco que borraba caminos, huellas y cualquier rastro de civilización. Naiche no había dormido. Se había mantenido despierto toda la noche, sentado junto a la puerta, escuchando cada sonido, cada crujido, cada susurro del viento. La joven finalmente despertó cuando el sol débil comenzó a filtrarse por la ventana. Se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido y la mente todavía nublada por el trauma reciente. Naiche ya había preparado café amargo en una vieja cafetera de metal abollada. Le ofreció una taza de hojalata sin decir palabra. Ella la aceptó con manos que temblaban menos que la noche anterior. Bebió despacio, haciendo una mueca ante el sabor fuerte y sin azúcar, pero agradecida por el calor que bajaba por su garganta y se extendía por su pecho. «¿Cómo te llamas?», preguntó Naiche, rompiendo el silencio. Ella lo miró con desconfianza instintiva. Esa desconfianza que nace de haber sido traicionada demasiadas veces. Pero algo en los ojos de Naiche, algo en su quietud respetuosa, la hizo bajar las defensas solo un poco. Elena respondió con voz ronca. Naiche asintió. No dijo que era un nombre bonito, no hizo comentarios innecesarios, solo asintió, reconociendo su identidad, devolviéndole con ese gesto simple algo de la humanidad que otros le habían robado. «¿De dónde vienes, Elena?». Ella miró hacia el fuego, como si las llamas pudieran darle el valor para responder. «Del rancho Miller», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «Al este de aquí, junto al río Gila». Naiche conocía ese lugar vagamente. Era uno de los ranchos más grandes de la región, con cientos de cabezas de ganado y tierras que se extendían por kilómetros. El dueño, un tal Henry Miller, tenía reputación de ser un hombre influyente, con contactos en el gobierno territorial y dinero suficiente para comprar voluntades. La gente del pueblo hablaba de él con una mezcla de respeto y miedo. «¿Trabajabas ahí?», preguntó Naiche, aunque ya intuía que la respuesta sería más complicada que un simple sí o no. Elena soltó una risa seca, sin humor, que sonó más a llanto contenido. «Eso es lo que él dice. Que yo trabajo para él, que me dio techo, comida, ropa, que le debo gratitud eterna por su generosidad».
Sus dedos apretaron la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Me compró, dijo entonces, dejando caer las palabras como piedras en agua quieta. Mi padre estaba enfermo. Tuberculosis. Necesitaba medicinas, doctores, cosas que no podíamos pagar. Teníamos deudas con el banco, con el almacén, con medio pueblo. Y entonces Miller apareció. Dijo que pagaría todo, cada centavo. A cambio, yo iría a trabajar a su rancho por 2 años. Solo 2 años, dijo. Después, sería libre de irme. Naiche escuchaba en silencio, sin interrumpir. Conocía este tipo de historias. Las había escuchado antes, en diferentes versiones, pero siempre con el mismo final amargo. Mi padre aceptó, continuó Elena, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Estaba desesperado. Yo tenía 16 años, pensé. Pensé que solo serían 2 años de limpiar, cocinar, trabajar duro. Podía soportarlo. Por mi padre, por mi familia. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando marcas húmedas en su piel pálida. Pero los 2 años pasaron, y luego 3, y luego 4. Y nunca fui libre. Miller siempre encontraba nuevas deudas que supuestamente yo había acumulado. La comida que comía, la ropa que me daba, el techo sobre mi cabeza. Decía que hasta que no pagara todo, no podía irme. Pero el total siempre crecía, nunca disminuía. Era una trampa, una mentira desde el principio. Su voz se volvió más pequeña, más quebrada, y después comenzó. Comenzó lo otro. Al principio solo me miraba de cierta manera. Luego eran comentarios. Luego roces, accidentales. Y una noche, cuando bebió demasiado whisky, intentó. No pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. Luché, dijo con un hilo de voz. Grité. Lo rasguñé. Logré escapar de su habitación y me encerré en la cocina. Él se enfureció. Al día siguiente, Garrett, su capataz, me ató a un poste en el granero. Miller dijo que era para enseñarme disciplina, que yo era su propiedad y que debía comportarme como tal. Me dejaron ahí todo el día, bajo el sol, sin agua. Naiche sintió una rabia oscura y fría creciendo en su pecho, pero mantuvo su rostro impasible. Elena necesitaba contar su historia, y él necesitaba escucharla completa. Después de eso, intenté escapar 3 veces más, continuó Elena. Cada vez me atraparon. Cada vez el castigo fue peor. La última vez, hace 6 meses, Garrett me encadenó dentro de una habitación pequeña en el sótano, sin ventanas, casi sin luz. Me daban comida una vez al día. Miller dijo que me quedaría ahí hasta que aprendiera mi lugar. Se abrazó a sí misma, temblando a pesar del calor de la estufa. Estuve ahí durante 3 semanas. Perdí la cuenta de los días. Pensé que me volvería loca. Pero algo dentro de mí se negó a romperse del todo. Y hace 2 noches, cuando Miller bajó al sótano borracho, tan borracho que apenas podía caminar, dejó las llaves en la mesa. Esperé hasta que se durmió arriba. Entonces tomé las llaves, me liberé y salí. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Naiche. Corrí. Simplemente corrí. No sabía hacia dónde. Solo sabía que tenía que alejarme. Corrí durante toda la noche y todo el día siguiente, sin zapatos, sin comida, sin nada. Cuando llegó la tormenta, ya estaba perdida. Ya no sabía dónde estaba. Solo seguí caminando hasta que no pude más. Miró a Naiche con ojos llenos de miedo renovado. Pero ellos no se rendirán. Miller tiene hombres. Garrett es cruel. Disfruta haciendo daño. No dejarán que me vaya así como así. No después de que me atreví a escapar de nuevo. No después de que los desafié. ¿Cuántos hombres?, preguntó Naiche, con tono práctico. No estoy segura. Miller tiene como 6 o 7 trabajadores en el rancho, pero Garrett siempre viaja con al menos 3 más. Hombres malos, hombres sin conciencia. Naiche se levantó y caminó hacia la ventana. Corrió la cortina y miró afuera. El paisaje blanco se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
Las huellas que había visto la noche anterior ahora estaban borradas por la nieve fresca, pero eso no significaba que el peligro hubiera pasado. Solo significaba que tenía un poco más de tiempo. «Descansa hoy», dijo Naiche sin voltear. «Come. Recupera fuerzas. Mañana veremos qué hacer». «No hay nada que hacer», respondió Elena con desesperación. «Ellos vendrán. Y cuando vengan, te matarán si te interpones. Eres solo un hombre. Ellos son muchos. Y no tienes ninguna razón para arriesgar tu vida por mí. No me conoces. No me debes nada». Naiche se volvió lentamente y la miró con esos ojos oscuros, profundos, que parecían contener siglos de sabiduría silenciosa. «Todos morimos algún día», Elena dijo con voz tranquila. «La pregunta no es si moriremos. La pregunta es, ¿por qué elegimos vivir mientras podemos? Y yo ya elegí hace mucho tiempo que si alguna vez volvía a vivir de verdad, sería defendiendo lo que es correcto, no lo que es fácil». Elena lo miró sin comprender del todo, pero algo en su pecho se aflojó ligeramente. Un pequeño nudo de esperanza comenzó a formarse, frágil y tembloroso. El día pasó en un silencio relativo. Naiche salió varias veces a revisar el perímetro de la cabaña, a buscar señales frescas, a asegurarse de que nadie se acercara sin que él lo supiera. Elena se movía por la pequeña habitación como un animal herido que aprende de nuevo a caminar. Se lavó con el agua tibia que Naiche le ofreció. Se puso ropa limpia que él sacó de un baúl de madera, una camisa de algodón grueso y pantalones de trabajo que habían pertenecido a su esposa muerta. Le quedaban grandes, pero eran infinitamente mejor que el camisón destrozado. Cuando cayó la tarde, Elena intentó ayudar con la comida. Naiche había puesto a hervir un poco de carne seca con frijoles y cebollas silvestres. Ella cortó algunos vegetales que él tenía almacenados, papas arrugadas, zanahorias duras. Trabajaron en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. Ya no era el silencio del miedo, era el silencio de dos personas que empezaban a entenderse sin necesidad de palabras. Mientras comían, Elena finalmente se atrevió a preguntar algo que le había estado dando vueltas en la cabeza todo el día. «¿Por qué vives solo?» Naiche masticó despacio, como si estuviera masticando también sus pensamientos. Tragó. Bebió un sorbo de agua. Finalmente respondió: «Porque los que siguen vivos me recuerdan demasiado a los que están muertos». Elena frunció el ceño. «¿Perdiste a alguien?» Naiche miró el fuego durante un largo momento. Las llamas bailaban, proyectando sombras que parecían fantasmas en las paredes de madera. «Tenía una esposa», dijo finalmente, con voz que sonaba oxidada, como si esas palabras hubieran estado guardadas demasiado tiempo. Se llamaba Villaneta. En tu idioma significaría algo como ojos que ven lejos. Era más sabia que yo, más fuerte también, aunque ella nunca lo hubiera admitido. Una sonrisa fantasma cruzó sus labios, y teníamos una hija, pequeña. Solo había vivido 4 inviernos. Tenía el mismo cabello oscuro de su madre y la misma risa que podía iluminar una habitación completa. Elena escuchaba sin atreverse a respirar demasiado fuerte. «Me fui de cacería», continuó Naiche. «Un grupo de hombres de la tribu. Estaríamos fuera 5, tal vez 6 días. Era época de venados. Necesitábamos carne para el invierno que se acercaba. Le dije a Villaneta que volvería pronto. Ella me sonrió. Me dijo que nos esperaría. Apretó la mandíbula. Pero cuando regresé, la fiebre las había llevado a ambas. Una enfermedad que llegó rápido y se llevó a muchos. Los ancianos dijeron que Villaneta había luchado por mantener viva a nuestra hija, que había puesto paños fríos en su frente durante días y noches sin dormir. Pero la niña era muy pequeña, muy débil. Cuando ella murió, Villaneta perdió las ganas de seguir luchando. Dejó que la fiebre se la llevara también. Las encontraron juntas, abrazadas. Su voz no se quebró, pero el dolor en sus palabras era tan profundo que Elena sintió lágrimas rodando por su propio rostro. «Los enterré en la colina», dijo Naiche, «con vista al este, para que el sol las saludara cada mañana.
Los ancianos de la tribu me dijeron que era voluntad de los espíritus, que debía aceptarlo y seguir viviendo entre mi gente, que el dolor pasaría con el tiempo. Sacudió la cabeza lentamente, pero yo no pude. Cada rostro que veía me recordaba al de ella, como si hubiera estado cazando venados mientras mi familia moría sola, como si los hubiera abandonado. Cuando más me necesitaban, levantó la vista y miró a Elena directamente. Así que me fui. Construí esta cabaña lo más lejos que pude de todo y de todos. Y aquí he estado desde entonces. Solo, porque el silencio no me juzga, y la soledad no me hace preguntas que no puedo responder. Elena se limpió las lágrimas con la manga de su camisa. Lo siento mucho, susurró. No es tu culpa. Lo sé, pero igual lo siento, porque sé lo que es cargar con algo que nunca fue tu responsabilidad pero que te destroza de todas formas. Naiche la miró con renovada atención. Y en ese momento, ambos comprendieron que compartían algo más profundo que el simple hecho de estar en la misma cabaña. Compartían el peso invisible de la culpa inmerecida. Mi madre también murió, dijo Elena después de un momento, cuando yo tenía 12 años. Una infección después de dar a luz a mi hermano pequeño. El bebé también murió. Mi padre intentó seguir adelante. De verdad lo intentó, pero el dolor era demasiado grande. Comenzó a beber para olvidar. El whisky se volvió su única compañía. Perdió su trabajo en el aserradero. Luego perdió nuestra casa. Luego perdió todo lo que éramos. Bajó la mirada hacia sus manos. Y cuando ya no le quedaba nada más que vender, me vendió a mí, a su propia hija, por $300 y la promesa de que mis deudas se pagarían en 2 años. Su voz se endureció. Él murió 6 meses después. El alcohol finalmente se lo llevó. Y yo me quedé atrapada en ese rancho, sin familia, sin nadie que me buscara, sin nadie que se preocupara si vivía o moría. Por eso te volviste invisible para ellos, dijo Naiche con comprensión. Porque nadie más recordaba que existías. Exactamente. Se miraron en silencio. 2 almas rotas por diferentes tormentas, pero igualmente devastadas. 2 personas que habían aprendido a sobrevivir en la soledad porque el mundo había sido demasiado cruel para permitirles otra cosa. No es tu culpa, dijo Naiche, repitiendo las mismas palabras que ella le había dicho a él. Elena sonrió levemente. Era una sonrisa triste, pero genuina. Lo sé. Pero todos cargamos algo, respondió Naiche. Y en esas palabras simples se formó entre ellos un vínculo invisible pero más fuerte que cualquier cadena. El vínculo de 2 sobrevivientes que finalmente encontraban a alguien que entendía. Esa noche, mientras Elena dormía envuelta en las mantas y Naiche montaba guardia junto a la puerta, un sonido distante rompió el silencio de las montañas. Cascos de caballo. Varios. Naiche se puso de pie de inmediato, tomando el rifle. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. En la oscuridad apenas rota por la luna que salía detrás de las nubes, vio lo que había estado temiendo. Jinetes. 3 sombras a caballo que se movían despacio por el sendero que llevaba hacia la cabaña, buscando, rastreando. Naiche apagó la lámpara de aceite que todavía ardía débilmente. La cabaña quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor rojo de las brasas en la estufa. Elena llamó en voz baja pero urgente. «Despierta, pero no hagas ruido». Ella se incorporó de inmediato, con el miedo reconocible en sus ojos incluso en la penumbra. «¿Están aquí?» «Cerca, muy cerca». Los jinetes se detuvieron a unos 100 pasos de la cabaña. Naiche los observó a través de la rendija de la ventana. Uno de ellos desmontó y comenzó a caminar hacia la puerta. Era un hombre grande, de hombros anchos, con un sombrero de ala ancha y algo en su forma de moverse que delataba violencia apenas contenida. Golpeó la puerta con el puño. 3 golpes fuertes que resonaron como disparos en el silencio nocturno. «Sabemos que estás ahí adentro, Apache», gritó con voz ronca y amenazante. Naiche no respondió. Elena se había acurrucado contra la pared más alejada, tapándose la boca con ambas manos para no hacer ningún sonido. «No juegues con nosotros», continuó el hombre. «Tenemos huellas.
Sabemos que la muchacha está contigo. Esa puta nos pertenece. Es propiedad del señor Miller, y vas a devolvérnosla ahora mismo. Naiche sintió cada músculo de su cuerpo tensarse ante esas palabras. Propiedad. Como si Elena fuera un objeto. Como si fuera ganado. El hombre esperó una respuesta que no llegó. Luego escupió algo que sonó como una maldición y golpeó la puerta otra vez, esta vez con más fuerza. Escúchame bien, salvaje de mierda. No queremos problemas contigo. Solo venimos por lo que es nuestro. Si la entregas ahora, nos iremos y nunca sabrás que estuvimos aquí. Pero si te interpones, si intentas protegerla, juro por Dios que quemaré esta pocilga contigo adentro. ¿Me oyes? Elena contuvo un sollozo. Naiche le hizo una señal con la mano. Silencio absoluto. El hombre esperó un momento más. El silencio se extendió, pesado y cargado de amenaza. Finalmente, escupió en la nieve y regresó a su caballo con pasos pesados. «Está bien, Apache», gritó desde su montura. «Tú lo quisiste. Mañana volvemos, y no seremos tan educados. Te daremos una última oportunidad de hacer lo correcto. Si no, prepárate para conocer al diablo». Los tres jinetes se alejaron, pero Naiche sabía que no irían muy lejos. Solo buscarían un lugar donde acampar, donde vigilar, donde esperar el amanecer. Y entonces regresarían con más hombres, con más armas, con más violencia. Elena se acercó a él, temblando de pies a cabeza. Naiche susurró con voz rota. «Deja que me vaya con ellos. Por favor. No quiero que mueras por mi culpa. No puedo. No puedo cargar con otra muerte más en mi conciencia». Naiche se volvió hacia ella. La tomó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «¿Quieres volver con ellos?», preguntó directamente. No respondió ella con lágrimas rodando por sus mejillas. «Preferiría morir. Entonces no irás». «Pero», Elena la interrumpió con firmeza pero sin dureza. «Escúchame. He vivido 5 años esperando morir. 5 años cargando culpa por no haber estado ahí cuando mi familia me necesitaba. 5 años preguntándome si mi vida tiene algún propósito. Y ahora finalmente lo sé. Mi propósito es asegurarme de que tú no regreses a ese infierno. Es defender tu derecho a ser libre, aunque eso signifique pelear, aunque eso signifique morir». Elena lo miró con una mezcla de asombro, gratitud y terror. «No te conozco», susurró. «Apenas nos conocemos. No necesito conocerte para saber que lo que te hicieron está mal, y que detendrán es lo correcto». Ella se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Naiche la dejó llorar. Sabía que necesitaba liberar esa emoción antes de que llegara la tormenta de mañana. Cuando finalmente se calmó, Naiche habló de nuevo. «Descansa lo que puedas. Mañana será un día largo, y necesito que estés lista». «¿Lista para qué?» «Para pelear. A tu manera». Elena parpadeó, confundida. «Yo no sé pelear, pero sabes sobrevivir», respondió Naiche. «Y has sobrevivido cosas peores que unos cuantos hombres con pistolas. Esa fuerza que te mantuvo viva todos estos años. Mañana la necesitarás de nuevo». Elena asintió lentamente, sin estar del todo segura de entender, pero confiando en él de una forma que no había confiado en nadie durante mucho tiempo. Esa noche, ninguno de los dos durmió realmente. Solo esperaron, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras afuera las estrellas giraban lentamente y el destino se acercaba con pasos inevitables. El amanecer llegó frío y cristalino. El cielo estaba despejado, de un azul pálido que parecía demasiado hermoso para lo que estaba por venir. Naiche salió al porche cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar las montañas. El aire era tan frío que le dolía en los pulmones. Pero su mente estaba clara, enfocada. Miró hacia la colina del este y vio exactamente lo que esperaba ver: 2 hombres montados en sus caballos, inmóviles, observando la cabaña como halcones que vigilan a su presa. No se molestaban en esconderse. Era una declaración de intenciones. Un mensaje claro. «Sabemos dónde estás. No hay escape». Naiche regresó adentro. Elena ya estaba despierta,
sentada en la cama con las rodillas contra el pecho, abrazándose a sí misma. ¿Están ahí?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Na-i-che se acercó al estante donde guardaba sus armas. Tomó el rifle viejo que había pertenecido a su esposa. Era un Winchester de palanca, bien mantenido a pesar de los años. Lo revisó. Verificó que funcionara correctamente. Luego, se lo extendió a Elena. Ella lo miró como si le estuviera ofreciendo una serpiente venenosa. No sé usarlo. Aprenderás, dijo Na-i-che con simplicidad. Pasó la siguiente hora enseñándole lo básico. Cómo sostener el arma, cómo apuntar, cómo disparar, sin que el retroceso la tirara al suelo. Elena temblaba al principio, pero poco a poco sus manos se fueron firmando. Había determinación en sus ojos, mezclada con el miedo, pero la determinación estaba creciendo. No tienes que matar a nadie, le explicó Na-i-che. Solo necesito que hagas ruido si te lo pido, que dispares hacia donde yo te diga. Ellos no saben cuántos somos aquí dentro. Si piensan que somos más de uno, dudarán, y la duda puede salvarnos. ¿Y si no funciona? Na-i-che la miró directamente. Entonces pelearemos hasta que no podamos más. Pero no te entregaré. Eso nunca pasará. Elena asintió, con lágrimas en los ojos, pero también con algo nuevo brillando en su expresión. Esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Las horas de la mañana pasaron con una lentitud agonizante. Los hombres en la colina no se movían. Estaban esperando algo. ¿Refuerzos? ¿Instrucciones? ¿El momento perfecto? Cerca del mediodía, finalmente llegó lo que esperaban. 2 jinetes más aparecieron desde el sur. Uno de ellos era el hombre grande que había golpeado la puerta la noche anterior. El otro era un hombre mayor, bien vestido, con un abrigo de lana negra y sombrero elegante. Montaba un caballo castaño hermoso, de raza pura. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a que el mundo se doblegara ante su voluntad. Elena lo vio a través de la ventana y su rostro palideció hasta quedar del color de la nieve. «Es él», susurró con voz quebrada. «Es Miller». Na-i-che observó al hombre con ojos entrenados. Vio la arrogancia en su postura, la certeza de superioridad en cada movimiento. Era el tipo de hombre que creía que el dinero y el poder le daban derecho sobre todo y sobre todos. Los 4 jinetes se detuvieron a 30 pasos de la cabaña. Miller desmontó con movimientos tranquilos, casi casuales. Se sacudió el polvo del abrigo y caminó hacia la puerta con la misma naturalidad con la que caminaría hacia su propia casa. Golpeó la puerta. Esta vez con educación. 3 toques suaves, casi amistosos. «Señor Apache», dijo con voz clara y cultivada. «Buenos días. Mi nombre es Henry Miller. Creo que tiene algo que me pertenece. Me gustaría hablar con usted, como hombres civilizados». Na-i-che esperó un momento, luego abrió la puerta. Pero no salió. Se quedó en el umbral, con el rifle en una mano, creando una barrera invisible que Miller no podría cruzar sin consecuencias. Miller sonrió. Era una sonrisa practicada, profesional, del tipo que se usa para cerrar negocios y convencer a gente reticente. «Ah, bien. Veo que es usted un hombre razonable después de todo. Excelente. Eso nos facilitará las cosas a ambos». Hizo una pausa, como si esperara alguna respuesta de Na-i-che. Al no recibirla, continuó. «Verá usted, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba?» «No lo dije». Miller parpadeó, ligeramente desconcertado por la respuesta directa, pero recuperó su compostura rápidamente. «Muy bien. Como prefiera. El punto es este. La joven mujer que tiene usted ahí adentro es una empleada de mi rancho. Tenemos un contrato legal, firmado por su difunto padre. Ella me debe 2 años más de servicio. Al huir, ha violado ese contrato. Eso la convierte en una ladrona y en una fugitiva». Na-i-che lo miró sin parpadear. «Ella dice que la encadenaste, que la golpeaste, que la mantuviste prisionera». Miller rió, pero era una risa fría, calculada. «¿Y usted le cree?» A una muchacha confundida, traumatizada, claramente perturbada.
Señor mío, soy un pilar de esta comunidad. Tengo amigos en el gobierno territorial. El sheriff me conoce personalmente. Si yo quisiera hacer algo impropio con mis empleados, ¿cree que seguiría siendo respetado? Los hombres respetados a menudo son los más peligrosos, respondió Naiche, porque nadie cree que puedan ser monstruos. Miller endureció la expresión. La máscara de amabilidad se agrietó ligeramente. Está haciendo acusaciones muy serias, basándose en las palabras de una muchacha que tiene todas las razones para mentir. Las marcas en su cuerpo no mienten. Esas marcas son resultado de su propia torpeza. Intentó escapar antes. ¿Sabe? Se lastimó a sí misma intentando trepar muros, forzar puertas. Es una joven problemática. Por eso mi capataz tuvo que ser. Naiche dio un paso adelante. No fue un paso grande, pero el mensaje fue claro. Miller retrocedió instintivamente. No es tu propiedad, dijo Naiche con voz baja pero cargada de amenaza. Es una persona. Y las personas no se compran ni se venden. Miller se recompuso, irguiendo la espalda. El contrato dice lo contrario. Y la ley está de mi lado. Si no me entrega a esa muchacha ahora mismo, haré que lo arresten por secuestro y obstrucción de la justicia. Tengo influencia suficiente para asegurarme de que pase el resto de su vida pudriéndose en una celda. Naiche lo miró en silencio durante un largo momento. Luego habló, con la misma tranquilidad con la que hablaría del clima. Inténtalo. Miller apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes rechinaron audiblemente. Está cometiendo un grave error, señor Apache. Un error que lamentará. Ya he lamentado cosas peores. Miller miró hacia atrás, donde los tres hombres a caballo esperaban. Uno de ellos era el hombre grande de la noche anterior. Elena lo había identificado como Garrett. Los otros dos parecían simples peones, contratados para seguir órdenes sin hacer preguntas. Miller se volvió hacia Naiche una última vez. Le daré hasta mañana al amanecer para reconsiderar. Si no entrega a la muchacha para entonces, volveremos. Y no seremos tan corteses como lo he sido yo hoy. Garrett aquí es un hombre impaciente y tiene métodos para conseguir lo que quiere. Que venga, respondió Naiche. Tráelos a todos si quieres. La respuesta será la misma. Miller sonrió, pero era una sonrisa llena de promesas oscuras, como desee. Pero recuerde que se lo advertí. Regresó a su caballo y montó con movimientos rígidos de furia contenida. Los cuatro jinetes se alejaron, pero solo hasta la colina del este. Ahí se detuvieron y montaron campamento a plena vista. Naiche cerró la puerta y se volvió hacia Elena, que había escuchado todo desde su escondite. ¿Lo dices en serio?, preguntó ella con voz temblorosa. ¿De verdad vas a enfrentarlos? No voy a entregarte. Pero son 4. 5, si Miller pelea, y probablemente traigan más hombres. Entonces, los enfrentaremos a todos. Elena se acercó a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgas tanto por alguien que conociste hace apenas 2 días? Naiche la miró con esos ojos oscuros que parecían contener toda la tristeza del mundo, pero también toda su fuerza. Porque hace 5 años no pude salvar a las personas que amaba, y desde entonces he estado muerto por dentro. Pero ahora tengo la oportunidad de salvar a alguien, de hacer algo que importe, de darle sentido a estos años de soledad. Puso una mano grande y callosa sobre el hombro de Elena. Y porque cada persona merece ser libre, Elena. Merece vivir sin cadenas, sin miedo, sin sentirse como propiedad de nadie. Tu vida tiene valor, y voy a defenderla como si fuera la mía propia. Elena se quebró, se lanzó hacia él y lo abrazó, sollozando contra su pecho. Naiche permaneció rígido al principio, sin saber cómo responder a ese contacto humano que había evitado durante tanto tiempo. Pero luego, lenta y torpemente, levantó una mano y la colocó sobre la espalda de Elena, devolviéndole el abrazo. «Gracias», susurró ella. «Gracias por verme como una persona cuando todos los demás solo vieron una cosa». «Siempre fuiste una persona», respondió Naiche. «Algunos solo son demasiado ciegos para verlo». Se separaron después de un momento. Elena se limpió las lágrimas y miró a Naiche con determinación renovada.
Enséñame a pelear. No quiero solo esconderme. Quiero poder defenderme. Defendernos. Naiche asintió. Y así pasaron el resto del día, preparándose. Naiche le enseñó a Elena no solo a disparar, sino a moverse con sigilo, a usar la oscuridad como aliada, a entender que la pelea no siempre se ganaba con fuerza bruta, sino con astucia. Elena aprendía rápido, impulsada por años de rabia contenida, que finalmente tenía un propósito. Cuando cayó la noche, Naiche preparó la cabaña para el asalto que sabía que vendría. Movió la mesa pesada hacia la ventana del este, creando una barrera adicional. Colocó municiones en lugares estratégicos alrededor de la habitación. Verificó que todas las rendijas estuvieran selladas para evitar que lanzaran antorchas adentro. Elena lo observaba trabajar, y en algún momento de esa noche, algo cambió dentro de ella. Ya no se sentía como una víctima, esperando ser rescatada. Se sentía como una guerrera preparándose para la batalla. Una batalla por su propia libertad. Naiche, dijo ella cuando ya estaban acostándose para intentar descansar un poco. Sí, pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que estos 2 días contigo han sido los primeros días en 4 años en los que me he sentido como una persona real, como Elena, no como propiedad, no como una cosa, sino como alguien que importa. Naiche la miró desde su posición junto a la puerta. Siempre has importado, Elena. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara. Ella sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. Descansa, dijo Naiche. Mañana necesitarás cada gramo de fuerza que tengas. Tú también descansa. Dormiré cuando estés a salvo. Elena cerró los ojos, pero sabía que él no dormiría, que montaría guardia toda la noche como lo había hecho desde que la encontró. Y eso, más que cualquier palabra, le demostraba que finalmente había encontrado a alguien en quien podía confiar. Afuera, en la colina, 4 hombres también permanecían despiertos. Garrett afilaba su cuchillo mientras miraba hacia la cabaña con ojos llenos de malicia. Miller bebía brandy de una petaca de plata mientras planificaba su próximo movimiento. Y los otros 2 hombres verificaban sus armas, nerviosos ante lo que vendría con el amanecer. La tormenta estaba por llegar. Y cuando finalmente estallara, solo los más fuertes, los más justos, los más decididos, seguirían en pie cuando todo terminara. El amanecer del tercer día llegó teñido de rojo. No era un rojo hermoso y esperanzador, sino uno oscuro, amenazante, como si el cielo mismo estuviera sangrando. Naiche lo vio como una señal. Hoy habría violencia. Hoy habría sangre. Se levantó en silencio, sin despertar a Elena, que finalmente había logrado quedarse dormida cerca de las 3 de la madrugada. Preparó café fuerte y comió un poco de carne seca fría. Necesitaba energía para lo que vendría. Cuando Elena despertó, el sol ya estaba alto. Se incorporó bruscamente, asustada de haber dormido tanto. ¿Por qué no me despertaste? Necesitabas descansar. Tú también. Yo descansaré después. Elena no discutió. Comió el desayuno simple que Naiche le había preparado: pan duro remojado en café y un pedazo de queso. Mientras comían, escucharon el sonido que habían estado esperando y temiendo. Cascos. Muchos cascos. Naiche se acercó a la ventana y contó. Ya no eran 4 jinetes, ahora eran 7. Miller había traído refuerzos. 3 hombres más, todos armados con rifles y pistolas. 7, dijo Naiche en voz alta. Elena palideció. No podemos contra 7. No tenemos que derrotarlos a todos. Solo tenemos que hacerles entender que el precio de llevarte es demasiado alto. Los 7 hombres se detuvieron a 50 pasos de la cabaña. Esta vez no bajaron de sus caballos. Garrett dio un paso al frente, con un rifle apoyado casualmente sobre su hombro. «Última oportunidad, Apache», gritó con voz que destilaba violencia. «Entréganos a la puta o quemamos todo. Ya no estamos jugando». Naiche abrió la puerta lentamente. Salió al porche, con su propio rifle en las manos. Elena se posicionó dentro, junto a la ventana, con el Winchester listo como él le había enseñado. «La respuesta es no», dijo Naiche, con voz tranquila, pero que llevaba claramente en el aire frío de la mañana.
Garrett escupió en la nieve. Eres un maldito idiota. ¿Sabes eso? Vas a morir por una perra que ni siquiera conoces. Todos morimos. Al menos, yo moriré defendiendo algo que vale la pena. Garrett rió, pero era una risa llena de crueldad. Bien, que así sea. Le hizo una señal a dos de los hombres. Ellos desmontaron y comenzaron a rodear la cabaña, uno por la derecha y otro por la izquierda. Naiche lo siguió con la vista, calculando distancias, ángulos, oportunidades. Cuando el hombre de la derecha estuvo lo suficientemente cerca, Naiche disparó. La bala levantó nieve justo junto al pie del hombre. Él saltó hacia atrás, asustado. «El siguiente no falla», gritó Naiche. Garrett maldijo y levantó su propio rifle. Disparó hacia el porche. La bala impactó en el marco de madera junto a la cabeza de Naiche. Él se agachó y entró rápidamente a la cabaña. «¡Ahora!», le gritó a Elena. Ella levantó su rifle con manos temblorosas, apuntó hacia la ventana y disparó. El retroceso la empujó hacia atrás, pero el disparo salió. No le dio a nadie, pero el ruido fue suficiente. Los hombres dudaron. No esperaban resistencia real. Naiche disparó de nuevo, esta vez hacia el hombre que intentaba acercarse por la izquierda. La bala le dio en el hombro. El hombre gritó de dolor y cayó de rodillas sobre la nieve, sujetándose la herida sangrante. «¡Maldición!», rugió Garrett. «Johnny está herido. Mátenlos. Maten a ese salvaje ahora». Los otros hombres comenzaron a disparar. Las balas silbaban en el aire, impactando contra las paredes de madera de la cabaña. Elena se tiró al suelo, aterrada. Naiche se mantuvo agachado, pero se movía de ventana en ventana, disparando con precisión calculada. Otro de sus disparos encontró su objetivo. Uno de los nuevos hombres cayó de su caballo con un grito, agarrándose la pierna. Garrett estaba furioso. Nunca esperó que un solo apache pudiera causar tanto daño. Se volvió hacia Miller, quien se había mantenido atrás durante todo el intercambio. «Señor Miller, permiso para quemar la cabaña». Miller dudó. Podía ver que esto se estaba saliendo de control. Ya tenía 2 hombres heridos. Pero su orgullo era más grande que su sentido común. «Haz lo que tengas que hacer», gritó. «Pero quiero a esa muchacha viva. ¿Me oyes? Viva». Garrett sonrió con sadismo. Le hizo una señal a otro de los hombres, quien sacó una antorcha de su montura y la encendió rápidamente. Elena vio la antorcha desde su posición en el suelo. «Naiche, van a quemarnos». «Lo sé». «Mantente agachada». El hombre con la antorcha cabalgó hacia la cabaña a toda velocidad, con intención de lanzarla contra el techo de madera. Naiche lo esperó. Respiró hondo, apuntó, disparó. La bala atravesó el pecho del hombre. Él soltó la antorcha, que cayó inofensiva en la nieve, y se desplomó de su caballo. Muerto, antes de tocar el suelo. Un silencio mortal cayó sobre el campo de batalla. Acababa de morir un hombre. Esto ya no era una simple disputa. Era guerra. Miller palideció. Nunca quiso muertes, solo quería recuperar su propiedad. Pero Garrett tenía otros planes. «Está bien», rugió Garrett, con los ojos enloquecidos. «Si así lo quiere, así será. Ese salvaje acaba de matar a Billy. No me iré de aquí sin su cabeza». «Garrett, espera», intentó intervenir Miller. «Esto ya fue demasiado lejos. Tenemos que...» «Cállese», le gritó Garrett, volviéndose hacia él. «Usted me contrató para recuperar a su puta. Eso es exactamente lo que voy a hacer, aunque tenga que quemar este maldito lugar hasta los cimientos». Miller se quedó en silencio, aterrado. Había perdido el control de la situación. Garrett desmontó de su caballo y sacó su pistola y su cuchillo. Los otros 2 hombres ilesos lo siguieron. Comenzaron a avanzar hacia la cabaña a pie, usando los árboles como cobertura. Naiche sabía que no podía mantenerlos a distancia para siempre. Eventualmente se acercarían lo suficiente como para intentar entrar. Y una vez adentro, en un espacio cerrado, las probabilidades se pondrían mucho peor. Elena dijo mientras recargaba su rifle: «Necesito que escuches con atención». Ella lo miró con ojos enormes llenos de miedo, pero también de determinación.
Cuando yo salga afuera, tú te quedas aquí. Trancas la puerta, no abras para nadie, excepto para mí. ¿Entendido? No respondió Elena. No voy a dejarte salir solo. No me lo estás dejando hacer. Es lo que necesito hacer. Es la única manera. Entonces, iré contigo. No. Sí. Elena se puso de pie, agarrando el rifle con fuerza. No dejaré que mueras solo ahí afuera. No después de todo lo que has hecho por mí. Naiche la miró. Vio la fuerza en sus ojos, y supo que ya no podía protegerla manteniéndola escondida. Ella había dejado de ser la muchacha asustada que encontró en la nieve. Ahora era algo diferente, algo más fuerte. Está bien, dijo finalmente, pero te quedas detrás de mí. Dispara solo cuando yo te lo diga, y si te digo que corras, corres. ¿Prometido? Prometido. Naiche asintió. Se acercó a la puerta. Respiró hondo. Luego la abrió de golpe y salió al porche. Garrett estaba a 20 pasos, medio oculto detrás de un árbol. Levantó su pistola y disparó. Naiche se lanzó a un lado. La bala pasó silbando junto a su oreja. Elena salió detrás de él y disparó hacia donde había visto el fogonazo. Su bala impactó contra el árbol, arrancando corteza. Los otros dos hombres abrieron fuego. Naiche y Elena se separaron, buscando cobertura detrás de los troncos caídos que había alrededor de la cabaña. La batalla se volvió caótica. Disparos. Gritos. El olor acre de la pólvora quemada. El silbido de las balas cortando el aire. Uno de los hombres intentó flanquear a Naiche por la derecha. Elena lo vio y disparó instintivamente. La bala le dio en el muslo. El hombre cayó con un alarido. «¡Buena puntería!», gritó Naiche. Elena estaba temblando, horrorizada por lo que acababa de hacer, pero también extrañamente empoderada. Había protegido a alguien. Se había protegido a sí misma. Garrett rugió de furia al ver a otro de sus hombres caer. Se lanzó hacia adelante, disparando salvajemente. Naiche se parapetó detrás de un tronco grueso, esperando. Cuando Garrett se acercó lo suficiente, Naiche dejó caer el rifle y sacó su cuchillo. El enfrentamiento que siguió fue brutal y primitivo. Dos hombres peleando cuerpo a cuerpo en la nieve manchada de sangre. Garrett era más grande, más pesado. Pero Naiche era más rápido, más entrenado. Se movían en círculos, buscando aperturas. Garrett lanzó una cuchillada salvaje. Naiche la esquivó por centímetros y respondió con un corte rápido que abrió el brazo de Garrett. Garrett rugió y se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, tacleando a Naiche y derribándolo en la nieve. Rodaron, peleando por posición, por dominio, por supervivencia. Elena observaba horrorizada, con el rifle en las manos, sin poder disparar porque los dos hombres estaban demasiado cerca el uno del otro. Garrett logró posicionarse encima de Naiche. Levantó su cuchillo con ambas manos, con intención de hundirlo en el pecho del apache. «¡Muere! ¡Salvaje!», gruñó. El cuchillo comenzó a descender, y entonces Elena disparó. La bala impactó en el costado de Garrett. Él se congeló, con los ojos abiertos de par en par en shock y dolor. Miró hacia Elena con incredulidad, como si no pudiera creer que una muchacha, una simple cosa que él había ayudado a mantener prisionera, acabara de dispararle. Soltó el cuchillo. Se llevó una mano a la herida sangrante en su costado. Luego, cayó de costado en la nieve. Naiche se levantó rápidamente, respirando con dificultad. Miró a Elena. Ella seguía con el rifle apuntando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, temblando de pies a cabeza. Lo hice, susurró. Le disparé. «Me salvaste la vida», respondió Naiche. Desde la distancia, Miller observaba todo con horror absoluto. Garrett yacía en la nieve, agonizando. 3 de sus hombres estaban heridos. Uno estaba muerto. Y todo por una muchacha. Todo por su maldito orgullo. «¡Retirada!», gritó finalmente. «¡Retirada! ¡Ya basta! Esto terminó». El último hombre ileso no esperó una segunda orden. Montó su caballo y galopó hacia el sur sin mirar atrás.
Los hombres heridos arrastraron al muerto hacia sus caballos y también huyeron, dejando un rastro de sangre en la nieve. Miller fue el último en irse. Miró hacia Naiche y Elena con una mezcla de rabia, vergüenza y derrota. «Esto no ha terminado», gritó, pero su voz sonaba hueca, derrotada. «Volveré con las autoridades. Los haré arrestar a ambos. Si vuelves», respondió Naiche con voz que no dejaba espacio para dudas, «no volverás a irte». Miller palideció. Montó su caballo y se fue, galopando detrás de sus hombres rotos y sangrantes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena soltó el rifle. Le temblaban tanto las manos que casi lo deja caer. Naiche se acercó a ella y la sostuvo antes de que sus piernas cedieran. «Ya pasó», dijo con voz suave. «Ya terminó». Elena se aferró a él y lloró. Lloró por todo. Por el miedo, por la liberación, por haber cruzado una línea que nunca pensó cruzar. Pero también lloró de alivio, porque finalmente, después de tantos años, era libre. Naiche la sostuvo y dejó que llorara. Miró hacia donde Garrett yacía inmóvil en la nieve. Sabía que debía verificar si estaba vivo o muerto. Se acercó con cuidado, con el cuchillo todavía en la mano. Garrett respiraba débilmente, con sangre brotando de la herida en su costado. «Ayúdame», susurró con voz rota. «Por favor». Naiche lo miró sin emoción. «Te di la oportunidad de irte», dijo. «Elegiste quedarte. Elegiste pelear. Ahora vive con las consecuencias de tus elecciones». No lo mataría, pero tampoco lo ayudaría. Si sobrevivía, sería por su propia fuerza. Si moría, sería por su propia estupidez. Naiche regresó con Elena. La guió de vuelta a la cabaña. Adentro, finalmente lejos del frío y de los cuerpos y de la sangre, ambos se derrumbaron. No hablaron durante mucho tiempo. Solo se sentaron juntos, procesando lo que acababa de pasar, lo que habían hecho, lo que significaba. Finalmente, Elena rompió el silencio. «¿Crees que volverá?» «Miller?» Naiche negó con la cabeza. «No. Perdió demasiado hoy. Hombres, dinero, reputación. Si intenta volver con las autoridades, tendría que explicar por qué atacó a un hombre inocente en su propia casa. Tendría que explicar por qué tiene a una muchacha marcada con cadenas. Las preguntas que surjan lo destrozarán más que cualquier bala. Entonces, ¿soy libre?» Naiche la miró. «Siempre fuiste libre, Elena. Solo necesitabas recordarlo». Ella sonrió a través de las lágrimas. Y por primera vez en 4 años, sintió que podía respirar. Los días siguientes fueron de sanación lenta. Naiche curó sus heridas, cortes superficiales, moretones, músculos adoloridos. Elena también se curó, no solo físicamente, sino emocionalmente. Hablaban más ahora, compartían historias, recuerdos, sueños que habían enterrado bajo capas de dolor, pero que ahora comenzaban a despertar de nuevo. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena y Naiche tallaba madera junto al fuego, ella preguntó: «¿Qué pasará ahora?» «¿Conmigo?» Naiche levantó la vista. «Eso depende de ti». «¿Qué quieres decir?» «Puedes quedarte aquí. O puedes irte. Buscar tu propio camino. La elección es tuya». Elena dejó de remover la olla y lo miró directamente. «¿Puedo quedarme?» Naiche asintió. «Si quieres». «¿Lo quieres tú?» Naiche guardó silencio. Era una pregunta difícil para alguien que había pasado 5 años evitando cualquier tipo de conexión humana. Pero la respuesta, cuando finalmente la encontró, era más simple de lo que esperaba. «Sí». Elena sonrió. No era una sonrisa grande o dramática, solo una sonrisa tranquila, llena de calidez y gratitud. «Entonces me quedaré». Y así, sin más ceremonias ni promesas grandilocuentes, 2 almas rotas comenzaron a sanar juntas. Con la llegada de la primavera, la nieve comenzó a derretirse. El paisaje que había sido blanco y muerto se llenó de verde. Pequeños brotes comenzaron a aparecer entre las rocas. Naiche y Elena plantaron semillas, maíz, frijoles, calabazas, un pequeño jardín que representaba algo más grande, un futuro.
una vida nueva construida sobre las cenizas de vidas pasadas. Trabajaban juntos bajo el sol. Elena aprendió a cazar, a rastrear, a leer las señales de la tierra. Naiche aprendió de nuevo a sonreír, a reír, a permitirse sentir sin miedo. No hablaban de amor. Esa palabra parecía demasiado grande, demasiado complicada, pero había algo entre ellos que era más profundo que el amor romántico. Era respeto, confianza, compañía elegida. Eran familia. No de sangre, sino de elección. Y eso, descubrieron ambos, era el tipo de familia más fuerte que existía. Una mañana de mayo, mientras Elena regaba las plantas jóvenes que comenzaban a crecer, Naiche la observó desde el porche. Vio cómo el sol iluminaba su cabello. Vio la fuerza en sus movimientos. Vio a la mujer en la que se había convertido. No una víctima, sino una sobreviviente. Una guerrera. Ella lo sintió mirando y se volvió. ¿Qué? Nada. Solo. Estaba pensando. ¿Aunque? Naiche bajó las escaleras del porche y caminó hacia ella. En que hace 6 meses, cuando te encontré en la nieve, pensé que estaba salvando una vida. ¿Y ahora? Naiche sonrió levemente. Ahora sé que tú salvaste la mía. Elena sintió lágrimas picándole los ojos, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de felicidad. Nos salvamos mutuamente, dijo ella. Sí. Supongo que sí. Se quedaron ahí parados, bajo el sol de primavera, rodeados de vida nueva que crecía de tierra que había estado muerta durante tanto tiempo. Y en ese momento, ambos comprendieron algo fundamental, que el dolor del pasado nunca desaparecería completamente, que las cicatrices que llevaban siempre estarían ahí, pero también entendieron que esas cicatrices no los definían, no determinaban quiénes eran ni quiénes podían llegar a ser. Eran sobrevivientes, eran libres, eran dignos, y juntos, en esa cabaña perdida en las montañas donde el mundo parecía olvidarse de todo, construyeron algo que nadie podría quitarles jamás. Paz, no la paz ruidosa de las victorias grandes y los finales felices de cuento de hadas, sino la paz silenciosa de dos personas que finalmente encontraron un lugar donde podían ser simplemente ellos mismos, sin cadenas, sin miedo, sin vergüenza, libres. Y cuando el viento soplaba entre los pinos, ya no traía frío ni muerte ni recuerdos dolorosos. Ahora traía promesas de mañanas por venir, de semillas que crecerían, de historias que todavía no estaban escritas pero que valdrían la pena vivir, porque al final, eso es lo que significa ser verdaderamente libre, no la ausencia de dolor, sino la capacidad de elegir cómo responder a él, de decidir quién serás a pesar de lo que te hayan hecho, de construir algo hermoso sobre tierra quemada. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y oro, Naiche y Elena regresaron a su cabaña. Juntos, como familia, como elegidos, como libres, y eso, al final, era todo lo que necesitaban.